Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:35. Haga el favor de abrigarse, por favor, querido oyente, Aquí en la capital hace un frío bárbaro. ¡Bárbaro! 10 grados centígrados, pero la sensación térmica es de una temperatura mucho más baja. Vean ustedes cómo a mi espalda, cómo se ve totalmente encapotado el cielo. ¿Qué le pasa? Esa es su taza. A ver, déjame ver si esta es la mía, espérese. No, esta es la suya. Tenga, dame la mía. La mía es sin azúcar, Yo tomo café sin azúcar. La señora Belkis toma con azúcar, yo sin azúcar. En este frío no queda más que cafecito buen día. Bueno, con cafecito buen día iniciamos la jornada del día de hoy. La semana que es la semana de antesala de la Navidad, muchísimo movimiento comercial el fin de semana. En algunos sectores el tráfico insoportable. O sea, si Quito ya tiene complicaciones de tránsito, con la Navidad, con la semana previa a la Navidad, se complica aún más. Hay que llenarse de paciencia para poder transitar. Me preocupa la gran cantidad de gente en los centros comerciales. La gente a veces no entiende el tema del distanciamiento. Hay gente que se pega demasiado, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a lo importante, lo que nos ha dejado el fin de semana. Tengo dos temas para comentar. Empiezo con la parte política. Chile ayer ha vivido una jornada democrática envidiable. Ya quisiéramos los que creemos en la democracia y los que entendemos o tratamos de contribuir de alguna manera al debate político desde nuestras respectivas trincheras, ya quisiéramos que el Ecuador tenga ese nivel de madurez. Créame que el Ecuador está a años luz del nivel de madurez que demostraron ayer los chilenos. Empezando por sus propios políticos, su presidente saliente, y pasando por la respuesta democrática en un país en el que, entiendo, el voto es facultativo. Ayer decía el presidente Piñera que votaron 8 millones de chilenos, me parece que fue la cifra que mencionó Piñera, convirtiéndose en la cifra más alta de los últimos tiempos. O sea, hubo una participación masiva en un país en el que, insisto, el voto es facultativo, para pronunciarse en las urnas sobre su destino. Tras la primera vuelta electoral, en la que estos dos candidatos que encarnan a dos vertientes políticas totalmente antagónicas, diametralmente opuestas, se asumía una suerte de incertidumbre y que estas elecciones llegaban ayer como unas elecciones con un nivel de incertidumbre inédito. Tal vez las previsiones de los analistas, de los politólogos, daban cuenta de que estas iban a ser unas elecciones con pronóstico reservado. Al final, Boric termina derrotando con una diferencia de 11 puntos. Es una victoria contundente la del candidato de izquierda frente al candidato de la derecha, que era o es José Antonio Kast. O sea, digamos, el resultado electoral ya confirmado rebasó totalmente la expectativa que tenían los analistas y los especialistas sobre lo que podría ser una elección mucho más peleada. 11 puntos de diferencia es una distancia considerable cuando se trata de temas electorales y da cuenta de un triunfo contundente por parte del candidato de la izquierda. Victoria que hay que leerla desde varios factores, querida audiencia, y yo les invito, a tratar de hacer el análisis con la mesura que corresponde. Porque yo ayer adelantaba en mi cuenta Twitter en la mañana, con seguridad, los politólogos que abundan en el Twitter iban en la noche a comentar desde sus sesgos, sin rigor, sin investigación, sin un poco de sentido común, sin conocer la historia de Chile. Y hay algunos que se lamentaban o celebraban como si la victoria de Boric tuviese algún tipo de impacto en nuestra situación aquí en el Ecuador, de la situación de los ciudadanos. Digo, quienes leemos la política, quienes nos gusta la política, obviamente
tratamos de analizarla, ¿no? Pero la victoria de Boric no es que va a significar que a nosotros nos va a pasar algo, o sea, no es que nos va a beneficiar en la práctica sobre el mejoramiento de nuestra condición de vida. O sea, primero ubiquémonos en ese espectro. Después, siempre planteo tratar de comentar o analizar las cosas desde, por lo menos, el conocimiento y a partir de la lectura. Mucha gente comentando desde sus sesgos. Entonces no saben ni quién es Boric. No tienen idea de quién es Boric. Pero claro, leen que es de izquierda, leen que tuvo el apoyo del comunismo, leen que tuvo el apoyo del socialismo y automáticamente hay un sesgo sobre Boric. No tienen idea quién es Kast. Ni siquiera saben lo que es la ultraderecha. Pero desde el sesgo ya cogen y comentan a favor o en contra de Kast. Leamos, investiguemos y tratamos de entender por qué Chile llegó al momento en el que llegó. A partir del hecho de que para esta segunda vuelta electoral fue la primera ocasión desde 1990 que Chile regresó a la democracia, que dos candidatos por fuera de los partidos políticos tradicionales se disputaron la presidencia de ese país y su permanencia en la denominada Casa de la Moneda, como se llama el Palacio Presidencial chileno allí en Santiago. Hay que leer además cómo Chile, que ha sido un país que a lo largo de los años ha estado polarizado, porque hay un segmento de la sociedad que respaldó la dictadura de Pinochet, ¿ya? Hay que entender justamente esa herida que sigue abierta, esa herida que no termina de cerrarse, que esa herida que podría cerrarse a partir de ¿qué? De la victoria de Boric, de la Asamblea Constituyente y de la redacción de una nueva constitución que entierra la constitución que había dejado justamente la dictadura de Pinochet. Hay que entender además lo que ha pasado en Chile en estos últimos 21 años, en donde, claro, en 1990, o desde 1990, había esta concertación que era una confluencia de varios sectores políticos, no necesariamente sectores vinculados a la izquierda, era una multiplicidad de sectores políticos en la denominada concertación que permitió, por ejemplo, que en el año 90 Patricio Aylwin se convierta en el presidente de ese país. Luego Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego Ricardo Lagos, luego Michelle Bachelet, después Sebastián Piñera, luego Bachelet de nuevo, después Piñera de nuevo, y ahora se rompe justamente estas lógicas con los gobiernos de la concertación hasta que llegó Piñera a romper los gobiernos de la concertación, luego regresó Bachelet, luego volvió Piñera, pero ahora se rompió estas lógicas que se habían manejado desde 1990. Y Boric se termina convirtiendo en el político más de izquierda desde Allende. Pero hay que leer las razones por las cuales gana Boric. Boric no gana porque los chilenos sean ignorantes o qué sé yo. Hay que analizar lo que ha pasado en los últimos años. Las protestas que nacieron en el metro de Santiago. Las protestas que partieron de la revisión y del aumento del precio del metro en Santiago, del pasaje para abordar el metro en Santiago. Esa fue la génesis de la protesta en Chile, que luego desembocó en un montón de cosas que probablemente aquí para algunos, ignorantes como somos nosotros, de la realidad de otros países, terminó siendo sorpresivo. Porque aquí a los ecuatorianos nos habían vendido la idea de que Chile era el modelo económico y político perfecto. ¿Se acuerdan? Y resulta que a partir de las protestas de los últimos años, nos venimos a enterar que resulta que en Chile se ha sabido manejar un modelo, por ejemplo, en el ámbito de la salud totalmente inequitativo y excluyente, al igual que en el ámbito de la educación. Los estudiantes universitarios saliendo a protestar, exigiendo su legítimo derecho a educarse, justamente por lo excluyente del modelo chileno. Un modelo que se caracterizó por la privatización. Un modelo que funcionó, ciertamente, con base en el extractivismo, a partir de la minería, por ejemplo. Sí, ciertamente. Un país en el que se manejaron políticas de Estado y no políticas de gobierno. Ciertamente. Ciertamente. Pero un modelo excluyente. Y ayer Boric dijo algo que creo yo hay que tomar nota. Porque es la realidad de nuestros países. Y es un espejo en el cual el Ecuador se tiene que ver. Boric dijo ayer, en su discurso, un crecimiento económico que se asienta en la desigualdad profunda tiene pies de barro.
¿De qué sirve que exhiban los gobiernos de turno cifras espectaculares a nivel macroeconómico? Control de la inflación, el crecimiento económico, reservas internacionales, proyección de inversiones, etcétera. Si eso no se traduce en mejorar el bienestar de los ciudadanos, si eso no se traduce en mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen, si eso no se traduce en mejores servicios que debe prestar el sector público, de nada sirven las cifras macroeconómicas espectaculares que te pueden presentar como un país boyante, si detrás de ese país boyante a nivel macroeconómico tienes una realidad en donde campea el desempleo, la pobreza, la exclusión social, la inseguridad, que son una combinación de factores, pues. De nada sirve. Y el presidente electo de Chile lo puso ayer en el tapete de la discusión. Yo creo que tenemos que hacer un análisis sobre eso. Inevitablemente corresponde hacerlo. Entonces yo digo, hay que leer lo que pasa en Chile. Hay que tratar de analizar la génesis. No es que los chilenos son ignorantes. Hay que analizar por qué gana Boric y por qué lo hace como lo hizo. ¿Por qué ganó como lo hizo? Con una distancia, pero tan grande, respecto de Kast. Y por supuesto que hay que desearle éxito al presidente chileno. De un país hermano, de un país que forma parte de esta gran nación sudamericana de la que somos parte. Y que su presencia en la Casa de la Moneda sea obviamente una contribución a mejorar las condiciones de vida de los chilenos. Pero hasta ahí. Aquí, por ejemplo, había gente que estaba ayer hecha una noche en el Ecuador, hecha una noche, porque ganó Boric, porque no les gusta por la tendencia política. Había gente que estaba hecha una noche porque perdió Kast, porque comulgan con esa tendencia política. Y yo les digo, gana Boric, ¿en qué medida eso tiene incidencia en la situación económica nuestra? Ninguna. Pero sí creo yo que de esa victoria del candidato, con todos estos elementos previos, sí podríamos generar un análisis, y aunque sea odiosa, habría que hacer una comparación sobre lo que estoy señalando. De nada sirve tener envidiables cifras económicas o macroeconómicas si detrás de esas cifras tienes una pobreza y una exclusión tremenda que tienes que atacar de múltiples maneras. Me parece a mí que esa es, sin lugar a dudas, la noticia internacional, la noticia sudamericana más importante con la que, digamos, cerramos el fin de semana. Lo que pasa en Chile. Chile evidentemente apunta a un relevo hasta generacional, porque Boric es un político de 35 años de edad, es muy joven, político de 35 años de edad que se acaba de convertir en el nuevo presidente de Chile. Así que éxitos y suerte al nuevo presidente de Chile, y obviamente les invito, ¿no?, a hacer este análisis más allá de los sesgos, más allá de los afectos o desafectos. Digo, son legítimos, ¿no? Es legítimo que uno tenga un sesgo, es normal, ¿ya? Pero hay que hacer ese análisis con base justamente en tal vez en un conocimiento, en una lectura mucho más amplia de lo que pasa, de lo que ha pasado en Chile en los últimos tiempos, para entender por qué los chilenos se decantan por un joven, muy joven, y además vinculado a esa tendencia política. Acá, por ejemplo, me escribe mi pana Nahuel, me dice, quizás dentro de lo geopolítico y por el efecto multiplicador es que lo de Boric es importante para las izquierdas. Es una lectura interesante. Lo mismo se dijo cuando ganó Alberto Fernández, ojo, Nahuel. No es una ecuación, no es directamente proporcional eso, no lo es, pero sí es importante para el análisis. Dejo ese tema, el tema político, porque el otro tema que evidentemente hay que comentar es lo que ha pasado con Naomi Arzentales. Igualmente invitarles, respetuosamente, queridos oyentes, internautas, a no hablar muchas veces o no a escribir muchas veces desde el estómago o desde el sesgo. Yo siempre digo, lo digo en público y en privado, nadie sabe lo de nadie. Está claro que detrás de la joven Naomi Arzentales hay una historia de violencia. Creo que está claro, creo que ya nadie tiene dudas de que detrás
de la vida de Naomi Arzentales, hubo una historia de violencia. Las investigaciones determinarán cuáles fueron las causas de su muerte. La primera hipótesis fue la del suicidio. En las últimas horas no se ha descartado la tesis del femicidio. Para eso están las investigaciones. Que las investigaciones sean evidentemente profundas, serias, ágiles. En un país en donde hay agilidad solamente para ciertas cositas y para otras no, es lo que uno esperaría. Pero creo que lo que no tiene, a esta hora, lo que no tiene duda alguna, es que detrás de Naomi Arzentales hubo una historia de violencia perpetrada por su pareja. Había presunciones hasta que su hermana develó unos chats. Y en los chats, claro, están publicados en el Twitter, lo publicó la hermana, Thais Arzentales, ha sido muy activa en los últimos 3 días, publicando justamente capturas de pantalla de los chats. Alguien me decía el último fin de semana, tratando de dudar, alguien me decía, pero cuidado, que de todas maneras los chats pueden ser manipulados, los chats pueden ser cortados y manejados a conveniencia. Bueno, creo que el video que se difundió el fin de semana, en donde se ve claramente a este sujeto levantándole la mano a la chica Arzentales, metiéndole ahí una cachetada, un video de una cámara de seguridad, que entiendo que su filtración es lo que ha incomodado a la Fiscalía, porque me imagino yo que ese material era un material que iba a servir para la investigación que debe estar llevando adelante. Según la Fiscalía están investigando el tema. Pero creo que ese video es el que, me parece a mí, abona a la indignación general, me incluyo. Cuando vi el video, yo tuve una reacción de indignación y de repudio. Yo decía en mi cuenta Twitter el fin de semana, al publicar y replicar ese video, tratando de encontrar las palabras más adecuadas para poder asimilar lo que estaba viendo. He visto ese video que dura 9 segundos varias veces y les juro que no salgo del repudio y de la indignación. Perdónenme, lo digo como esposo, lo digo como padre, lo digo como hijo, pero sobre todo lo digo como ser humano y como hombre. Sí habemos hombres que seríamos incapaces de levantar la mano a una mujer. Perdón que lo diga, yo soy incapaz de levantar la mano a una mujer. Habemos hombres incapaces de levantar la mano a una mujer. Y habemos hombres que sí nos indignamos. No todos los hombres somos malos. No todos los hombres somos iguales. Todos tenemos nuestros defectos. Yo tengo un montón de defectos, 50,000 defectos. Pero uno de mis defectos no es golpear a una mujer. Y como hombre repudio totalmente esa práctica que sí ocurre, pues porque la violencia de género existe. La violencia de género está allí. La violencia de género, sin embargo, no puede quedarse solamente en una estadística. Cada vez que ocurre un hecho similar, resulta que supuestamente se activan los organismos, que se activa la política pública, que vamos a hacer esto, que las leyes, que no sé qué, que vamos a hacer un foro, que vamos a hacer un debate, un conversatorio, que vamos a plantear un proyecto de ley. Cada vez que hay uno de estos casos, enseguida se activan. Pero como somos bien coyunturales, a la vuelta de la esquina se olvidan. Y luego se vuelven a activar cuando ocurre otro hecho. Porque no se ataca los problemas de fondo. La violencia de género es un problema de fondo. Lo analizamos en este espacio el pasado, de cara al 25 de noviembre, que se conmemoró el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género. Y claro, esa jornada sirvió para mandarse loas, para hablar de política pública, para mostrar otra vez las estadísticas. Muestra esas estadísticas y... ¿Y qué pasa con las estadísticas? Mostraste ahí. ¿Cuál es el efecto directo de mostrar las estadísticas?
¿Cuál es? Si detrás de mostrar las estadísticas que señalan que 6 de cada 10 mujeres o que 7 de cada 10 mujeres han sido agredidas alguna vez o han sufrido algún caso de violencia de género alguna vez, ya, ¿y qué hacemos detrás de las estadísticas? Porque hay un diagnóstico con base en la estadística. Bueno, ¿y cómo solucionas el problema? ¿Cómo atacas el problema? Imposible atacar cuando en este país, hasta este año, se había reducido exponencialmente el presupuesto para poder aplicar la política vinculada a la erradicación de la violencia de género. Está claro que el 25 de noviembre el presidente de la República anunció un aumento importante que deberá traducirse justamente en el presupuesto del próximo año. Pero hay que recordar que en el 2017, me acuerdo, el 25 de noviembre del 2017, cuando la Asamblea Nacional aprobó la ley para la erradicación de la violencia de género, se habló de un presupuesto de $5 millones, que luego lo redujeron a $900,000. Plata que no servía para nada, no servía para mayor cosa. Porque la famosa política pública para la erradicación de la violencia de género termina siendo un cliché que no se traduce en la práctica en la aplicación de medidas efectivas. Y ahí están las consecuencias. Nos quedamos solamente en la estadística. ¿Y qué pasa con la política pública? Y claro, hay mensajes de oyentes, de internautas. Hay hombres que naturalizan la violencia, pero por supuesto, el famoso aunque pegue o mate marido es. Aunque pegue o mate marido es, ¿sí o no? Se naturaliza aquí la violencia. Hay hombres que dicen que no son violentos o no son golpeadores, se justifican diciendo que la culpa es de las mujeres que las provocan. Como en uno de los chats que se difundió el fin de semana. Yo no soy así, pero tú me provocaste. Dice uno de los chats que se difundieron el fin de semana. Yo no soy así, pero tú me provocas. Tú tienes la culpa. O sea, la mujer provoca que el hombre le mete un chirlazo. Perdón que lo diga de esta manera, tan coloquial y tan burda. Pero termina siendo así. Justamente lo que me dice, querido Andrés, las comunicaciones de WhatsApp, el tono de desprecio con el que se dirige a la chica evidencia un aire de superioridad. Claro, el tipo se cree superior, no ese complejo de superioridad. Y algunos dicen, insisto, nadie sabe lo de nadie. Nadie sabe lo de nadie. Dice, a la primera tenía que haber sido la chica. ¿Conocen la historia de la chica? Yo no la conozco, la conocen ustedes. Aquellos que dicen que la chica a la primera, al primer grito, al primer insulto, a la primera levantada de mano tenía que haberse ido. ¿Conocen la historia de la chica? Yo no la conozco. Yo no me atrevería a decir tenía que haberse ido. No lo sé. Porque las violencias tienen una serie de particularidades que hay que analizarlas. Porque tienen unas cuestiones de fondo que hay que analizarlas. Y hay un montón de violencias. La violencia física, la violencia psicológica, el acoso laboral, la violencia patrimonial. Hay un montón de violencias. Detrás de la mujer, agredida por su condición de ser mujer. Este es un tema de fondo, querida audiencia, que hay que analizarlo. Pero hay que analizarlo despojándonos de los sesgos, igualmente. Esta sociedad sigue siendo una sociedad machista. Ecuador sigue siendo una sociedad machista, en donde lamentablemente no se ha entendido conceptos como los de la equidad de género, la igualdad de género, en la necesidad de combatir la violencia de género. Esos conceptos no se han entendido. No se han entendido. E insisto, la ligereza con la que también este tema se ha manejado en las últimas horas. Ese comunicado de este club de abogados, no sé cómo se llama, este gremio de abogados del Cantón El Carmen. Vean, yo les quiero respetuosamente sugerir lo siguiente.
Independientemente de la fotografía de la persona que le suscribe y de la forma como tiene su barba o lo que sea, porque eso fue materia de burla todo el domingo. Vamos a lo de fondo. Lo de fondo no es la apariencia, lo de fondo es la normalización de la violencia. Analicemos eso. Analicemos la normalización de la violencia en un país que sigue siendo total y absolutamente machista. En un país en el que lamentablemente una vez más se demuestra la selectividad de las decisiones judiciales. Créanme que no comprendo por qué hubo tanta lentitud en los pronunciamientos de las autoridades el último fin de semana. Quienes me han escuchado saben perfectamente que defiendo a ultranza el debido proceso. Siempre defenderé el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Pero yo solamente parto de las evidencias y de los hechos análogos. ¿Ha habido casos similares en donde en la madrugada se han dado allanamientos y se han dado detenciones? En este caso, se presume que el mencionado perpetrador de los actos de violencia que deben ser investigados, que además ostenta el cargo de agente fiscal de la provincia de Manabí, aparentemente ya no está aquí. Eso también se viralizó el día de ayer. Lo llamaron a declarar mañana a las 12 horas, pero aparentemente ya no está aquí. Aparentemente. Esas son las cosas que yo no entiendo y que las he cuestionado permanentemente. Y a quienes me siguen de manera permanente en este espacio saben perfectamente cuál es mi posición sobre estos temas. He sido muy crítico de la lentitud para unos casos versus la celeridad para otros. Porque para mí eso no es justicia. Para mí la justicia debe ser igual para todos, para los unos y para los otros. La justicia no debe ser solamente para aquellos casos en donde están vinculados detractores o gentes de la política cercanas. La justicia tiene que ser para todos. Y en este caso, yo no entiendo la lentitud con la cual se manejaron las cosas el último fin de semana. Yo no me atrevería, ni de lejos, a decir que el señor, este señor Izquierdo, que fue pareja de la señorita Arcentales, es el asesino. Yo no me atrevería a decirlo, porque yo no soy ni fiscal, ni perito, ni agente de criminalística, ni nada. Yo no me atrevería a decirlo, porque para eso están las investigaciones. Pero sí me atrevo a decir que detrás de él y de su relación hay una historia de violencia que quedó evidenciada inclusive en una grabación de video. Clarísimo. Clarísimo. Al ver el video está claro que hay una historia de violencia. Y serán las autoridades las que determinen si la muerte de Naomi Arcentales fue asesinato o femicidio. ¿El término correcto es femicidio o fue suicidio? Eso lo sabrán determinar, pero que se determine. Y que, claro, esto motive un verdadero debate nacional sobre los temas de género. Debate que lamentablemente no existe en el Ecuador porque este país sigue siendo un país machista. Un país en donde los hombres justifican lo que hacen los hombres. Un país en donde hay mujeres que creen que todos los hombres somos iguales. Y así no funciona la cosa. Tratemos de debatir con seriedad estos temas, porque estos temas duelen, estos temas indignan. A mí me parece abominable este video que circuló el fin de semana. Terrible, terrible. Mi repudio total, lo digo desde este espacio, mi repudio total. Lo que dice Rocío, es tan notorio el espíritu de cuerpo. Es que es así. Espíritu de cuerpo. Ha habido espíritu de cuerpo. Gente que justifica violencias. Vamos. Seamos un poquito empáticos, pero sobre todo tengamos sentido común. Y este tipo de prácticas, aunque sean panas, deben ser repudiadas, cuestionadas, criticadas. Bueno, acá me dicen solamente para cerrar, una amiga que me escribe, círculos de violencia se llaman, violencia emocional. Violencia emocional.
Les dejo ahí para la reflexión. Esto lo vamos a analizar a las 7:30. Va a estar con nosotros el abogado de la familia de Naomi Recentales, Luigi García. Va a estar con nosotros. Bueno, antes de la pausa vamos a hablar de Zaruma en minutos, que es el otro tema que evidentemente hay que seguir explorando. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.